No todo está perdido. Díganlo conmigo. No todo está perdido. Es tan fácil, mis amados, llegar a una parte final del calendario. Como siempre solemos decir, es una época donde por lo general hacemos inventario de lo que fue el año, cómo nos fue, en todos los renglones de las dinámicas nuestras, de si somos casados con nuestra pareja, si somos padres con nuestros hijos, con nuestra familia extendida, con los padres, en el trabajo, con la salud, con las finanzas. No, y estamos ahí pegándole cotejo o dejando muchos cuadritos sin cotejar porque no nos fue del todo bien. Y es tan fácil, mis amados, llegar a una parte final de un año y sentirnos como derrotados, sentirnos como que fue un tiempo perdido, las cosas que yo quise hacer no las logré hacer, que no agradé al Señor de la mejor manera, no serví al Señor de la mejor manera, no le di al Señor ni de mi tiempo ni de mis recursos. Y comenzamos como a evaluar nuestras vidas y sentimos como que caímos, pero muy por debajo, muy corto de lo que quizás o a lo mejor fueron las expectativas de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿No? A veces nos sentimos, ¿no? Como, caramba, I could have done so much more. Pero déjenme decirles, hermanos, el Señor está presto y a la puerta para levantarnos el ánimo y darnos una segunda oportunidad. Para nosotros recobrar fuerzas y decir lo que no logré hacer en este año que acaba de pasar, en este año me voy a proponer para levantar la vara, no para alcanzar nuevas alturas, para echarle mano a las cosas por las cuales Jesús me ha echado mano a mí. ¿Cuántos lo creen así? Pienso en Pedro, el apóstol Pedro en la palabra de Dios, que sabemos fue un personaje pintoresco, osado, atrevido, ¿no? Que siempre tenía algo que decir, algo que aportar, tenía una iniciativa increíble y que tuvo una dinámica, un encuentro con Jesús espectacular. Todos recordamos la narrativa de que Pedro era pescador y estaba en el mar pescando una madrugada, regresó a la orilla, manos vacías, no la canción de Jesús Adrián Romero, pero manos vacías, no, o sea, sin nada to show, demostrar de que estuvo de pesca. Jesús aparece en la playa, da un discurso, le pide la barca prestada, se sube Jesús en la barca, se dirige a todos los presentes y ahí está Pedro remendando, no, sus redes y frustrado, cara larga, porque había pasado una pésima noche, no había logrado no lo que él se había propuesto esa madrugada. Y Jesús se percata a lo mejor de su estado de ánimo y le dirige la palabra. Y Pedro, vamos a meternos en aguas más profundas, salgamos de nuevo a la mar. Pedro le dice, maestro, hemos pasado la noche entera en eso y tómelo como palabra buena y válida de parte de un pescador, porque usted lo que es carpintero, con todo el perdón y todo el respeto. O sea, allá no hay nada que buscar. Pero, pero le tenía una admiración porque muy probablemente esta no era la primera vez que Pedro se topaba con Jesús, que escuchaba a Jesús. Ya había una atracción de parte de Pedro para sentarse a los pies de Jesús, de caerle atrás a Jesús, de escuchar sus palabras. De alguna manera lo estaba llenando. Y le dice Pedro, porque tú me lo pides, yo voy a salir de vuelta eh, aguas más profundas. Y cuando se fueron a aguas más profundas, echaron la red y para su sorpresa, no una pesca milagrosa, Lucas capítulo 5, tal modo que tuvieron que llamar barcas aledañas para que viniesen y les ayudasen a subir a bordo y traer a la orilla esta gran pesca. Fue uno de los primeros momentos y conocemos la dinámica allí porque fue el momento donde Pedro, digamos, hizo profesión de fe. Fue el momento donde se sintió tan poco digno, le dijo, apártate de nosotros, yo soy un hombre pecador, y estaba maravillado y dice que le adoró. O sea, fue el momento donde en el corazón y en la mente de Pedro hubo un clic. ¿Cuántos de nosotros necesitaremos
un clic. No tenemos que esperar el 2025. Quizás tú vienes como Pedro, escuchando a Jesús, acercándote a Jesús y te gusta, and you come back for more, y regresas buscando más de esas palabras de Jesús, de ese aliento que Jesús te brinda, y tú quieres de repente llevarlo a otro nivel. Te preguntas, so what's next? Hay un next, mis hermanos. Hay algo próximo. No te conformes con meramente ser parte de la multitud y del público. Ustedes saben que Jesús estuvo siempre rodeado de multitudes. Siempre tuvo un público de personas cayéndole atrás, interesados, curiosos, sino por lo que decía, por lo que hacía, ¿no? Y ahí había siempre un público. Pero no todos eran discípulos, hermanos. Eran interesados. Y eso es una gran cosa. Porque me imagino que hubo gente que ni se asomaron a ver algo con respecto a este Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? O sea que formar parte de la multitud no es del todo malo. Pero Jesús te invita a más. Jesús te invita a ser discípulo de Él. Y Pedro, a partir de ese momento, deja sus redes. ¿Recuerdan una de las escrituras más poderosas en materia de conversión? O sea, deja su livelihood, o sea, su medio de sobrevivencia, de sostenimiento de su hogar. Recuérdense que Pedro era casado. Ustedes recuerdan que Jesús fue en un momento a la casa de Pedro y que la suegra de Pedro dice que estaba en cama con fiebre. ¿Cuántos recuerdan el episodio? O sea, y Jesús la tocó y la sanó y se levantó. O sea, por eso Pedro lo negó 3 veces. O sea, porque le sanó la suegra. Pero tema para otro día, ¿no? Entonces Jesús le sanó a la suegra. Pero Pedro lo había dejado todo. Inclusive recuerden la conversación en que Jesús, cogiéndole la temperatura al público y viendo que entre el público y la multitud muchos estaban diciendo, pero estas palabras de Jesús, o sea, él lo está dejando una callecita muy estrecha, o sea, que haga más líneas, o sea, esto es muy difícil. ¿Quién puede escuchar? ¿Quién puede caerle atrás? ¿Quién puede seguir? ¿Quién pudiese obedecer estas pautas que está trazando Jesús? Duras palabras son al oído, al corazón. Y dice que comenzaron, fruto de la queja y de que no se sentían que podían cumplir con las expectativas del maestro, comenzaron a irse. O sea, y Jesús aprovechó la ocasión, ¿recuerdan? Y dijo, déjame aprovechar que ya estamos podando. O sea, déjame preguntarle a ustedes, que son los que están más cercanos a mí, ¿alguno de ustedes quiere de repente aprovechar e irse? ¿No? Y es en la conversación donde Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Pero en ese mismo contexto está hablando de las recompensas. Jesús diciendo, porque nadie que deje padre y madre, hijo y bienes y demás y me siga a mí, no será recompensado mucho más de lo que haya podido sacrificar. Y Pedro pregunta, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado tantas cosas? No la suegra, pero a mi mujer y a mi familia y a mis padres. O sea, ¿qué de nosotros? O sea, y Jesús le da esa respuesta de esperanza y dejándole saber que la inversión en su persona y en su reino valdría la pena. Entonces, este es el Pedro, mis amados. Le estoy dando este contexto. Porque sabemos que Pedro fue de los discípulos de Jesús una persona muy especial dentro de esa promoción. ¿Cuántos están conmigo? Sabemos que inclusive de los 12 seguidores de Jesús inmediatos, esos 12 discípulos, este Pedro junto a Jacob y a Juan fueron parte de un trío de los discípulos que estaban aún más de cerca con Jesús, que en determinados momentos Jesús los participó de eventos, cuando entraron a orar por aquella niña que estaba enferma, cuando el monte de la transfiguración, tuvieron la oportunidad de estar junto a Jesús, no en el huerto del Getsemaní, de estar junto a Jesús en momentos muy peculiares, de modo tal que Jesus saw something in Peter. O sea, Jesús vio algo en Pedro que le decía,
me voy a invertir en él. Es un material en bruto, no cojan bruto literalmente, pero pudiera ser literal, porque bastante torpe era Pedro a veces. Era un material en bruto, pero Jesús podía ver más allá de la torpeza, de las metidas de patas, de la precipitación de Pedro, no del mal pensar de Pedro, de la inmadurez de Pedro. O sea, estaba Jesús viendo, en Pedro hay material para ser punta de lanza y una de las columnas principales de esta iglesia que estarán haciendo a partir de mi salida de este escenario terrenal. ¿Cuántos están conmigo? Todo esto de forma introductoria para decirles que Pedro tuvo en su vida y en su deseo de agradar al Señor. ¿Cuántos aquí queremos agradar al Señor? ¿Y cuántas veces nosotros no lo hacemos del todo bien? ¿Cuántas veces nosotros caemos cortos? Realmente no nos falta el buen deseo, pero en la práctica, cuán torpes nos movilizamos y cuán bajo caemos y cuánto dejamos deseando en el corazón de los demás, sobre todo no en la mente y en la persona de nuestro Dios a quien servimos, se queda como con un sigh. O sea, qué pena. O sea, como cuando un hijo hace algo que te desalienta y realmente te deja deseando más. Quiero leer 3 episodios donde vemos a Pedro realmente yéndose en picada, pero como el Señor le restaura y le da una nueva oportunidad, porque no todo está perdido, mis amados. Aunque en este 2024 te haya ido pésimo en alguna o en algunas áreas de tu vida, hay tiempo, si estás vivo, hay oportunidad para tú retomar el buen camino y el Señor bendecirte y usarte como Él realmente lo quiere hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos pata y nos autodescalificamos? O sea, y decimos, es que ya, o sea, la dañé. Hay otra palabra, pero la dañé, ¿no? O sea, y no hay nada que hacer. Hermanos, el Señor, como cantábamos, yo hasta lo escribí, una de las estribillos de esa canción nueva, muy, muy linda, decía, dando gracias, la canción decía, for your forgiveness, for how you never turned away. Wow, eso me llegó, hermanos. O sea, por tu perdón. Te doy gracias por tu perdón y por el modo en que nunca te fuiste, nunca me diste la espalda, nunca te alejaste. El Señor permanece cercano a ti a pesar de tu torpeza, a pesar de tu tonteza, a pesar de que sí lo hiciste mal. Ahí está el Señor, waiting, esperando que te vuelvas a Él para restaurarte, porque si el Señor en algo está, es en el negocio de la restauración, mis amados. El Señor quiere restaurar nuestras vidas. Vayan conmigo a Mateo 26. Quiero leer este primer episodio de 3 y sacar algunas enseñanzas de allí. Mateo 26, a partir del verso 30, dice así: y cuando hubieron cantado el himno, lo que antecede este pasaje es que estuvieron sentados participando de esa última cena con el Señor. Recordamos el episodio, ¿no? Lo que hicimos ahora mismo participando de estos elementos es un desprendimiento de esa cena, ¿no? Donde Jesús tomó los elementos y habló de este nuevo pacto en su cuerpo, en su sangre. Después de esa cena, que ya se comenzaba a movilizar todo el reloj para llevarlo a la cruz. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recuérdense que una de las primeras paradas fue al monte de los olivos, donde Jesús se dedicó a orar, y fue allí donde
le pidió a los discípulos que oraran por él, que estaba angustiada hasta la muerte su alma. Fue donde sudó gotas como si fueran de sangre. Un momento intenso, ¿no? Anticipando lo que le venía a partir de su apresamiento. Cantaron un himno. Yo siempre digo, esto es un pasaje bien interesante. Porque ¿cuántos de nosotros nos imaginamos a un Jesús cantando? ¿No? O sea, y aquí parece ser que el grupo cantó. ¿Cuán afinado? Yo no sé si fue muy afinado, pero ahí estaban cantando, ¿no? Un himno y salieron al Monte de los Olivos. Mientras iban o al terminar la canción, yo no sé, yo pienso como que el comentario de Jesús después de una alabanza como que no iba, pero el Señor hace lo que Él quiere. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Wow, qué advertencia, hermanos. O sea, todos ustedes, y me gusta que dice todos ustedes, porque a veces es muy fácil cogérnosla con Pedro. O sea, porque Pedro fue como el que metió la pata más hondo, ¿no? Entonces, el rostro de valla parece ser Pedro, pero no olvidemos nunca que ellos todos lo hicieron muy feo. Judas el peor porque fue el que lo traicionó y lo vendió, o sea, como Judas ninguno. Y Pedro obviamente parecería que está en segundo lugar, pero Jesús les advierte, en esta noche, todos, digan conmigo todos se van a escandalizar de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, decía Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les da esta advertencia. Jesús tenía un conocimiento, una palabra de ciencia, ¿no? De algo que iba a acontecer. En esta noche ustedes se van a volver locos todos. En esta noche ustedes van a abrir gas y se van a dispersar, ¿no? Gas. Van a abrir gas de... Oh, gas de, no, gas de carro, gas de motor. Van a salir disparados a los cuatro vientos de viento, ¿no? O sea, por si acaso, gas, viento, viento. Sí, no, porque hay que traducir aquí, parece. A los cuatro vientos, ¿no? Y entonces, dice Jesús, ustedes se van a escandalizar. Una palabra dura, porque yo siempre digo, cuando hablamos de Jesús, Jesús entiende por todo lo que tú pasas. Y entre todas las cosas que Jesús experimentó en su vida, el abandono de sus amigos y de su gente más cercana fue uno de ellos. No solamente sus amigos, recuérdense que su familia estaba en su contra también. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que sus hermanos lo tildaban de loco y ve a amarrar a tu loco, o sea, busca a tu loco, deja de hablar lo que estás hablando. O sea, había un telele, ¿no? Había un cantico, un tambor tocado por la familia de que este Jesús estaba escandalizando, valga la palabra, a todo el mundo con sus palabras. Y le estaban tratando de decir, tone it down, o sea, bájale un par, o sea, porque esto te va a traer problemas. Entonces tenía en contra a su familia, tenía en contra a sus amigos más cercanos. Hermanos, no hay nada por lo cual tú puedas pasar que Jesús no pueda decir, I've been there. Por eso dice la palabra, uno que fue tentado en todo, mas sin pecado. Jesús experimentó todo tipo de oposición, de aires, iba a decir viento, de aires de influencia sobre su vida, de modo tal que él sabe lo que se siente, lo que se piensa, las opciones disponibles. Él sabe porque él ha estado ahí donde tú estás. Él ha estado en tus zapatos, hermano. ¿Sabe cómo nosotros decimos a veces cuando alguien nos está tratando de alentar y uno sabe que esa persona, uno por lo menos en lo natural dice, él no sabe lo que me está diciendo porque él siempre ha estado acomodado, nunca ha tenido necesidad, él está set for life, o sea, y aquí me está diciendo, no, que tenga ánimo, que el Señor te va a proveer, que sé yo qué. O sea, eso puede ser, que alguien
hable de head knowledge, de conocimiento de mente, pero no lo haya vivido ni experimentado. Jesús no habla de head knowledge. O sea, Jesús caminó entre nosotros, hermanos, y experimentó todos los pesares y todas las oposiciones habidas y por haber. So he knows, él sabe por lo que tú estás pasando y les advierte, ustedes van a ser dispersados en esta noche. Y dice, Jesús le dijo, Pedro entonces, versículo 33, dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. No, Pedro siempre, ¿no? De showman, ¿no? O sea, aunque todo el mundo se haga de la vista, aunque todo el mundo te saque los pies, o sea, cuente conmigo, Señor. O sea, yo no te voy a dar la espalda. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro no se queda ahí. O sea, Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ojo con eso, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿No? Porque nos cogemos con Pedro, el pobre Pedro, ¿no? Porque fue el vocero del grupo, pero todo el mundo estaba pensando lo mismo. Sí, Señor, nosotros estamos contigo en las buenas, en las malas, vengan todos contra nosotros. No, hermanos. O sea, aquí hay un buen sentido, pero Jesus knew better. Jesús sabía lo que iba a pasar y se lo advierte. Quizás como parte de una enseñanza. Yo imagino the shallow look, los ojos clavados de Jesús sobre Pedro. Pedro, o sea, el gallo va a cantar, o sea, 3 veces. O sea, y tú me habrás negado. O sea, le da una advertencia contundente de lo que iba a pasar esa madrugada. Nos adelantamos un poco en la historia porque sabemos se van al Monte de los Olivos, allí son apresados. Allí es Pedro, recuérdense, que desenvaina la espada, ¿recuerdan? O sea, y le corta la oreja a Malco, o sea, y Jesús le toma la oreja y vuelve y se la pega. O sea, es allí donde Pedro por lo menos dio una señal de defensa. O sea, vamos a darle punta a Pedro, Señor. ¿Cuántos le quieren dar punta a Pedro? Sí, porque dice también que ahí todo el mundo todo el mundo salió corriendo. O sea, todo el mundo ahí, inclusive en el Evangelio de Marcos habla de un joven que estaba allí, o sea, envuelto en sábanas, que dejó la sábana y dice que se fue corriendo desnudo. ¿Recuerdan? Que muchos dicen que eso es un autorretrato posiblemente de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que quizás estuvo presente en ese momento, o sea, y salió, o sea, mal vestido, ¿no? En la madrugada, en un bosque, ellos orando, vienen estos guardias, o sea, salió que hasta la sábana dejó atrás y salió mal vestido. Hermanos, o sea, Pedro, o sea, da una muestra de que yo quiero estar, defenderme, I want to side with Jesus, yo quiero tomar el lado de Jesús. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, honestamente se lo digo, yo sé que muchos de los que estamos aquí en este año 2024 nos sentimos, wow, o sea, tengo que repetir el curso. O sea, no di la talla, o sea, no alcancé invertirme en el Señor como yo sé Él quería que yo me hubiese invertido. En oración, en lectura de la palabra, en asistencia en la iglesia, en participación de los grupos de vida, en los eventos que hacemos, que si de pareja, que si damas, que si un pasadía, o sea, mi testimonio con mi familia, con mis compañeros de trabajo, lo que yo pensé, lo que yo hablé, de lo que yo hice, o sea, mi vida, mi pureza, en todos los aspectos, estoy con mi dinero, con mis finanzas, en todos los aspectos de tu vida. Tú dices, o sea, yo sé que yo estoy reprobado. O sea, no me fue para nada bien. O sea, y uno puede pensar en una que otra cosita, pero it doesn't make up. O sea, no logra llenar
todo lo que uno sabe y entiende, dejó de pensar, de decir, de hacer, no porque no fui disciplinado, porque no me puse para esto, por las razones que sea. Y hoy uno se siente, no como un colado aquí, o sea, como uno más del montón. Jesús no quiere que tú seas uno más del montón. Jesús quiere que tú pases a ser un discípulo comprometido en este 2025. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante entonces, luego de Jesús apresado y es llevado a todos los juicios a los cuales él fue sometido, dice versículo 69, ahí mismo Mateo 26, 69, Pedro sucede que le cayó atrás a Jesús. Quiso a la distancia, no se pegó mucho, pero a la distancia quiso mantener la visual de qué estaban haciendo con Jesús, a dónde llevaban al maestro, qué es lo que estaba pasando, cómo pudiéramos sacarlo de este apuro. O sea, hubo una intención. Le damos otro punto a Pedro, por favor, otro punto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Pedro, o sea, porque los demás ya estaban tras sus puertas, debajo de la cama o en el closet. ¿Están conmigo, amados? O sea, ya los otros estaban re escondidos. O sea, pero aquí estaba Pedro, medio jugándosela todavía, a distancia. Y dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé de lo que tú estás hablando, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, por mi Madre Santísima que me parió. O sea, que yo no conozco a ese señor. O sea, dejen de estar calumniando. O sea, comenzó a juramentar, no, y a jurar, sabrá Dios por qué, no, tratando de desasociarse de la persona de Jesús. No conozco al hombre. Qué bajo, al hombre. O sea, no conozco al tipo, versión dominicana. Yo no conozco a ese tipo, al tigre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y yo siempre cuando leo eso, I have no idea what that means. O sea, pero a veces trato de interpretar, porque nos ha pasado a todos, que hemos conocido a alguien en una oficina de médicos sentado en el waiting room o en el trabajo, alguien que hasta su mirada te habla de su fe. ¿Saben cómo es? Alguien que sus palabras, la manera en que habla y se expresa sin la jerga evangélica, sin decir amén, sin decir varón, sierva, sin decir redimido, o sea, sin usar la jerga evangélica, usando español. Hay algo de cómo ellos conjugan las palabras que a ti como que te da testimonio interno. ¿Cuánto le ha pasado? De que esta persona conoce a Dios. Esta persona es un seguidor o una seguidora de Jesús. Y algo quizás en Pedro, a pesar de que tenía que estar temblando las rodillas y estaba más asustado que otra cosa, dice, tu manera de hablar nos deja saber, te descubre, o sea, lo deja plain to see, o sea, lo deja al abierto, que tú eres uno de ellos. Entonces, versículo 74, él comenzó a maldecir. O sea, no voy a decir la mala palabra, pero ponga usted la que usted quiera, en su mente, sea creativo. O sea, a maldecir significa que usó palabras descompuestas en su defensa. Pero que yo no estoy o sea, todo lo que te pueda ocurrir, él tratando de sacudirse la presión que ya vienen un par de mujeres y ahora un grupito de personas acosándolo y atajándolo, no, para que se delatara y se identificara en su asociación con Jesús. ¿Saben que eso nos pasa a nosotros con mucha frecuencia?
que sin darnos cuenta nosotros nos desasociamos de Jesús? ¿Cómo se sentirá el maestro cuando, cuando usted no dice a todo pulmón, ni con orgullo, ni con sentimiento de pertenencia, sí, yo soy un creyente, sí, yo soy un hijo de Dios, sí, yo soy un cristiano, sí, yo amo a Dios, amo a Jesús, lo que Él ha hecho en mi vida? O sea, ¿saben por qué no lo hacemos? Por lo que hay que sacrificar. Porque en el momento en que nos asociamos con Jesús, ya sabemos que todo el mundo nos va a estar examinando. O sea, lo que tú comiences a decir, oh, pero tú no eres cristiano. O sea, y tú haciendo ese cuento colorado. ¿Están conmigo, amado? Oh, pero tú no eres cristiano. Y tú le estás, se te desenrocó el cuello mirando a esa mujer que te pasó. O sea, ¿saben cómo es? Ahora, si nadie sabe que estás asociado a Jesús, tú eres uno más del montón, porque todo el mundo habla de eso. Todo el mundo mira eso. ¿Están conmigo, amados? Pero cuando usted se asocia a Jesús, tú estás operando bajo otros estándares. Comprométate con los estándares del reino. Comprométete con el Señor. O sea, no cobres vergüenza de decir, tú eres cristiano. Paga el precio que haya que pagar con tal, no, de tú honrar a Dios con tus pensamientos, con tus palabras y con tus acciones. Dice entonces que comenzó a maldecir y a jurar. Ya había jurado, ahora está maldiciendo y jurando. Por mi maldita madre. Ok, ya esa la llevaron. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, yo sé que hay personas aquí que a lo largo de este año han llorado amargamente. Porque, y excúsenme la franqueza, porque quemaste ese puente que no debiste quemar. Y no le has hablado a tu mamá y a tu papá todo este año, y cuidado si van años. Porque te acostaste con esa persona que no te debiste acostar. Y entonces hay un sentimiento de culpabilidad que la trae el enemigo, porque es parte del paquete, ¿no? El enemigo ahora torturarte y decirte: tú de cristianita, ¿cómo te sientes ahora? ¿No? Entonces te va a traer culpabilidad con respecto a eso. O tú que te robaste algo que no te debiste de robar. O tú que te hiciste de la vista gorda y no ayudaste a una persona que necesitó ayuda, y tú lo sentiste y luchaste, que si sí, que si no, y al final pudo más tu carne que tu espíritu. Y tú sabes que optaste mal. O sea, y eso te martilla la cabeza diariamente. Hermanos, ¿cuántos eventos, cuántas cosas no vivimos nosotros en el día a día, donde nosotros le hemos quedado requete mal al Señor? Donde nosotros sabemos, metí la pata y el Señor me lo dijo. O sea, y a veces son cosas que uno le dice. La cantidad de veces que nosotros como pastores aconsejamos personas y les advertimos medio casi así, sin hablarle del gallo que le va a cantar 3 veces. Digo, mira, déjame decirte lo que te va a pasar. O sea, tararán, y se la cantamos. Y efectivamente así mismito se dan los hechos. Y las personas regresan y dicen: ay, pastor, usted nos lo dijo. O sea, no es para uno cobrar el conocimiento previo y la capacidad de prever las cosas. Hermanos, es el hecho de tú poder prestar atención a lo que el Señor quiere hacer en tu vida, de modo tal que tú vivas una vida de agrado ante Él y no que caigas en desgracia personal
¿no? Y quedes feo a la vez, porque ahí es donde el enemigo trata de desbaratarte. Cuando Pedro sale de allí, dice que lloró amargamente. Hermanos, yo me imagino, ¿saben lo que sostuvo a Pedro en esa hora? Cuando Jesús dijo momentos atrás, le dice al discípulo, le dice a Pedro, el enemigo ha pedido venir a zarandear tu vida. ¿Sabes lo que es zarandear, no? Cuando uno como limpia el arroz o lo que sea, ¿no? Uno está quitando las piedrecitas y las pajas, pero eso es en un proceso de purificación. No, el enemigo no está buscando, él está buscando zarandearte, alarte por todos los lados y de guanyangarte, como decimos en dominicano, ¿no? O sea, desbaratarte de tal manera que no quede rastro tuyo, hermanos. Y dice Jesús, el enemigo ha pedido, o sea, el diablo estaba diligenciando, ¿no? El fin de Pedro. ¿Están conmigo, amados? O sea, como en los tiempos de Job, o sea, que fue el diablo que fue a insistir y a hacer preguntas capciosas al Señor. Fue lo que trajo toda la calamidad sobre Job. Ha pedido el diablo zarandear tu vida. Y dice Jesús, pero yo oro que en medio de ese proceso no te falte tu fe. Yo oro que en medio del zarandeo que tú estés experimentando, porque quizás tú te encuentres hoy como un Pedro llorando amargamente. Te quiero decir, Jesús está orando por ti. ¿Saben que Jesús intercede por nosotros? Que Jesús, como cuando uno conoce a alguien en un lugar y uno le dice, picha ese juego por mí, o sea, méteme una buena palabra, o sea, aborde a esa persona en mi nombre. Así Jesús intercede, se para en la brecha por ti. O sea, Él te representa, es lo que dice primero de Juan. Si no, abogado tenemos para con el Padre. O sea, Jesús te representa. ¿Quién representa a este acusado? Yo, o sea, ese yo es Jesús. O sea, representando, intercediendo, hablando por ti. Quiero decirte, si tú te encuentras en un momento bajo, Jesús está intercediendo por ti. Está orando por tu vida. Yo sé que las cosas no han salido como tú querías que saliesen, pero quiero darte esperanza. Jesus can make things better. Jesús puede hacer que las cosas mejoren. Si van por último conmigo a Juan capítulo 21, porque Pedro lloró amargamente, terminó probablemente uniéndose a los otros discípulos, trancados en aposentos, metidos en miedo. Recuérdense que cuando Jesús muere y resucita al tercer día y va y se presenta a sus discípulos, ¿dónde estaban ellos? En el parque central del pueblo. Estaban escondidos, hermanos, con puertas cerradas, y Jesús entró, o sea, traspasó las puertas sin tocar, o sea, paz sea a vosotros, o sea, y Tomás no estaba, recuérdense la historia, ¿no? Y ellos sorprendidos, ¿no? Con que Jesús, el Maestro, estaba vivo de nuevo. Días después de esta resurrección, de este reencuentro con Jesús, Pedro, que a pesar de lo feo que quedó, cuando las mujeres, las Marías van y les dicen que la tumba está vacía, se recuerdan que Juan y Pedro salieron corriendo a la tumba y Pedro fue de los primeros en llegar y meter la cabeza y verificar que el cuerpo del Señor, o sea, esto es como el cuento de los leprosos, no eran 10 los que fueron sanados, y los 9, ¿dónde están? O sea, todos los discípulos probablemente se enteraron a la vez. Pedro fue de los primeros, hermanos, de que salió disparado, corriendo para verificar el bienestar o el proceder del cuerpo del maestro, porque él lo daba por muerto, pero están diciendo que no estaba. ¿Será que se lo robaron? O sea, no sabía qué pensar ni qué creer. Y ahí estaba Pedro, hermanos, o sea, al pie de la tumba. Días después, antes de Jesús ascender, cierro con este pasaje de Juan 21, si están conmigo, vayan allí.
Juan 21 a partir del verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, este es el apóstol Juan escribiendo esta narrativa, ¿no? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que era Juan quien escribía, y su hermano Andrés, y otros dos de sus discípulos, Andrés hermano de Pedro, Jacob, Jacob y Juan, y otros dos de sus discípulos. Me llama la atención cuando yo leía de esto y decía, ¿y por qué Juan nombra a Pedro por nombre, a Tomás, a Natanael? No se nombra a sí mismo, pero está bien, como él era el que escribía, no se nombró a él ni a su hermano Jacob. Y otros dos de sus discípulos los pudo haber mencionado. ¿Por qué no? No perdía nada con mencionar esos nombres. Saben que a veces, y esto es un paréntesis dentro del mensaje, a veces hay personas que te excluyen y omiten tu nombre o lo que tú hiciste o lo que tú aportaste. Sépase que Dios te ve. Sépase que Dios sabe todo lo que tú haces y que tu nombre no tiene que sonar al sonar de campanas, ni de platillos, ni de tambores. O sea que si tú lo hiciste, como dice Colosenses 3:23, no, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor es que viene nuestra recompensa. Te llena y te satisfaga saber que Jesús te conoce y te ve. Que a veces uno tiene un afán, ¿no?, de aparecer primero en la lista, y valga, otro punto para Pedro, que Pedro siempre estaba primero en todas las listas de los discípulos. O sea, lo escribiese él o lo escribiera otro. Pedro, para bien o para mal, el cabezón de Pedro siempre figuraba de primera. O sea, pero no sintamos celos de Simón Pedro, hermanos. Confórmate con ser uno de los 12. Confórmate con ser uno de los de Jesús. Confórmate con que te identifiquen y sepan que tú perteneces a ese grupo. No busques protagonismo. Busca asociación. Cuando tú te asocies a Jesús, mi amado, tu vida va a ser enriquecida en un modo extraordinario. Tu vida va a resplandecer. Que no te importe quién se lleve la gloria, quién mencione. O sea, yo lo hice para el Señor. O sea que yo no estoy buscando a que digan mi nombre. Siempre es bueno, porque una buena práctica de toda organización, aun si no son cristianas, es dar honra a quien honra merece. ¿Están conmigo? Entonces, si hubo una colaboración, por eso en las películas hay que tirarse los créditos. ¿Sí o no? O sea, por eso en las películas ruedan y dura 5 minutos, ¿no?, pasando nombres, porque todos colaboraron. Nadie sabe quién es el camarógrafo, por ahí está su nombre. Nadie sabe quién fue el del maquillaje, por ahí está su nombre. Nadie sabe, conoce el rostro del vestuario, por ahí está su nombre, rodando en esa lista, porque es importante darle honra y reconocimiento a quien lo merece, ¿no? Pero hermanos, o sea, porque usted no sea Harrison Ford, no se vaya a tirar de un puente. O sea, porque usted no sea el personaje principal, no, entre comillas, porque como siempre decimos, de una obra teatral cualquiera, vamos a un show de Broadway y solamente vemos los personajes de tarima, pero si no fuera por el sonidista que nadie conoce allá, o sea, esa obra no se da. Si no fuera por la mujer del vestuario que cuando se le desprendió una arandela, allá atrás está una aguja cosiendo y pegando. Si no fuera por esa mujer que nadie la va a ver, la obra no queda igual. ¿Están conmigo, amados? Entonces no procure ser la bella y la bestia. Ella es la bella, yo soy la bestia. No procure ser la bella y la bestia en tarima. Procura ser una pieza imprescindible del cuerpo, porque tú lo eres. Tú eres una pieza imprescindible. El cuerpo no opera bien sin ti. No es solamente lo visible, hermanos.
O sea, tú eres de suma importancia para que este organismo llamado el cuerpo de Cristo pueda llevar a cabo su función en esta tierra, en este siglo, en esta generación. Necesita de ti. No se lo dejemos a dos o tres. No, que fulano de tal es el que siempre anda bailando en todas las cosas. No, hermano. O sea, usted tiene que bailar también en este cuento. Porque si usted no participa, hermanos, cargamos pesado. O sea, necesitamos tu colaboración, tu participación activa en todo lo que hacemos. Y aquí narra Juan que se juntaron estos 7 discípulos a la orilla de un mar. Oigan, Simón Pedro les dijo a los otros 6, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y de ahí se desprenden muchas cosas, pero tema para otro día. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Les suena familiar eso, hermanos? ¿Les suena familiar? A Lucas 5, cuando Pedro primero tuvo aquel encuentro con el maestro, donde tuvo la revelación, donde tuvo el clic, donde lo adoró, donde sintió que era pecador, que no merecía estar en la presencia de Jesús. Aquí comienza como a darse un escenario igual. Pedro dice, voy a pescar, vamos contigo. Se pasan la noche pescando y no pescan nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cuántas veces Jesús nos aparece en nuestra playa y no nos damos cuenta que es Jesús? ¿Cuántas veces Jesús no dice presente en nuestras vidas? Está there to behold, para verlo, para contemplarlo. Y no nos damos cuenta, hermanos. Porque we have our fixed ideas, nuestras ideas fijadas en que Dios lo va a hacer de esta manera. ¿Cuántas veces Jesús no está sentado a la orilla? Y estamos solamente viendo una figura de un hombre y no estamos viendo al Hijo del Altísimo. Aquí vemos a Jesús presente en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo el maestro, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y van a hallar. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Les suena familiar, hermanos, este episodio de How It Started? ¿Cómo comenzó con Pedro? Lo desalentado que se tenía que sentir Pedro. O sea, wow, qué feo le queda al maestro. Y me lo advirtió. Eso es lo que más me duele. Que él me la cantó, me lo dijo. Que esto iba a pasar y tal cual me pasó el hondo sentimiento de frustración de Pedro, hermanos. Ante la advertencia de Jesús. Tenía que estar parqueado en su corazón. Pero aquí está Jesús reproduciendo eventos. Esto no es casual, hermanos. Esto no es casual. Es más, es posible que en aquella mañana de Lucas 5, es posible que los 12 no existieran aún, porque él estaba aún en el proceso de conocer a pretendientes, a hombres y para seleccionar a los 12 que le iban a seguir. Probablemente en esa mañana habían 7. Y quién sabe si eran estos 7 cabezones que estaban aquí. Jesús reproduciendo un momento para traer restauración a sus vidas. Dice, no, echen la red a la derecha y hallaréis. La echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, ¿quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Y Juan es el que está escribiendo aquí. O sea, yo tengo mi pinche con Juan, pero está bien. Juan aquí dándose bombo y platillo, Juan, ¿no? O sea, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. O sea, Juan está diciendo, yo fui que le dije a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella
y se echó al mar, reproduciendo momentos, hermanos, que aunque el pasaje dice que no estaban en aguas profundas. ¿Quién fue que en su momento vieron a Jesús acercándose y no lo conocieron y pensaban que era un fantasma, y de repente cuando pudieron aterrizar que se trataba de Jesús? O sea, Pedro fue que dijo: Señor, voy donde ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro fue el que se atrevió. Los otros se quedaron secos en su barca, pero Pedro se atrevió y salió de su barca y caminó sobre las aguas en pos de Jesús. Y dice que oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Para que ustedes vean que Jesús era un chef. Al descender a tierra, o quizás él puso unos ángeles que se le hiciera, es posible. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Cuál pez habrá sido ese, Juan? Un pardito, sí, yo pienso que sí. Dice que vio... ¿dónde estaba? 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yo siempre digo, yo no sé si en la eternidad y con nuestros cuerpos resucitados, si va a haber langosta y si va a haber hamburger y pizza. Por lo menos va a haber pescado, hermano. Va a haber pan, va a haber uvas, va a haber vino. De ahí ya yo no le puedo prometer mucho más. Pero Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Hermanos, alguien se tomó la molestia de contarlos, ¿no? Para los que les gusta la economía, Félix. O sea, siempre es bueno llevar contabilidad, inventario, ¿no? Sobraron 12 cestas. O sea, siempre es bueno, ¿no? Malgastar todo lo que Dios nos dé y nos ponga a producir, o sea, administrarlo de la mejor manera. 153 pescados grandes, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Gracias, mi amado. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, versículo 15, dice: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, aquí está Jesús haciéndole una pregunta directa a Pedro delante de los demás. Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, y fíjense que Jesús no lo está llamando por el nombre que él mismo le dio. Acuérdense que él se llamaba Simón y Pedro se lo cambió a Pedro. Jesús se lo cambió a Pedro. O sea, pero aquí Jesús ha vuelto a referirse a él como Simón. Hay mucho ahí que digerir, ¿no? Pero le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le da la misma respuesta, y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Triste estaba Jesús, que lo negó 3 veces también, pero bien. Pero fíjense cómo a la par de las 3 veces que Pedro le negó, aquí está haciendo Jesús ocasión para que en 3 ocasiones afirme su compromiso.
afirme su amor, afirme su devoción, afirme su entrega a la persona de Jesús. Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, o sea, te vestías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, hay un precio a pagar para seguir a Jesús. Hay un precio a pagar para seguir a Jesús. En el 2025, ¿vas a estar tú dispuesto a pagar el precio? ¿O are you going to be a floater? ¿Vas a ser tú uno que flotas en el ambiente y que entras de vez en cuando? Están pidiendo muchas cosas. Hay gente así, hermanos. O sea, que sobregiran y que hay mucho movimiento. Y no, yo no quiero estar en el engranaje del asunto. Déjame por fuera. Quieren disfrutar de lo que ofrece la casa, pero no quieren producir ni participar de lo que hace en la casa. Hermanos, 2025 tiene que ser un año distinto. El 2025 tiene que ser el año donde nosotros afirmemos nuestro amor al Señor. Donde no importa lo que hayamos hecho o no hecho en el pasado, el Señor no te lo toma en cuenta. El Señor está ahí adjunto a ti para extenderte perdón, para extenderte misericordia, para extenderte su amor, para darte una oportunidad, para reintegrarte, no al juego. ¿Están conmigo, amados? O sea, es como cuando hay un jugador malcriado en un equipo y el entrenador lo sienta, o sea, casi como de castigo, fuera del juego y meta a cualquiera, o sea, porque no va a permitir malcriadez y rebelión, ni mucho menos, o sea, y está allí enfurecido, echando humo, no sé yo qué, pero si el jugador es inteligente, pide perdón. O sea, y si el entrenador es inteligente, sabe que necesita a ese jugador en el equipo. Entonces se dan la perfecta química de que hay un arrepentimiento y una confesión. Entonces lo que me toca a mí como entrenador es perdonar y extender el amor y misericordia. Y entonces ahora lo reintegras, ¿no? A lo que el equipo está haciendo. Jesús te quiere extender su amor, su misericordia, no su perdón en esta hora. Yo no sé cuáles fueron todos los eventos de tu vida en el 2024. Él sí los conoce. Él sí sabe lo que tú pensaste o no pensaste, lo que dijiste o no dijiste, lo que hiciste o no hiciste. Él lo conoce y quiere darle vuelta a la página. Quiere darte de su perdón y su misericordia. ¿Cuántos necesitamos del perdón y la misericordia del Señor? Estemos de pie, amados.